dentro del mundo de la espiritualidad y de acuerdo a la perspectiva de las grandes religiones que dominan el mundo espiritual en nuestro planeta Tierra, existe un tipo de personas, un tipo de hombres y de mujeres que, insisto, desde el punto de vista de las grandes religiones, de las grandes sectas espirituales que existen sobre nuestro planeta, son denominadas herejes. Por tercera vez lo digo, término que ha sido encajado, que ha sido en este caso adoptado por las grandes religiones del mundo desde su punto de vista, desde su lente, desde su óptica, para identificar a hombres y a mujeres que de pronto contradicen el dogma, el pensamiento, la ideología de estas grandes religiones. Tal vez, por el hecho de que usted no comparta las ideologías, las creencias, los dogmas de estas famosas religiones que pululan en nuestro planeta, tal vez usted sea parte de este grupo a lo cual han denominado herejes. Tema que en el día de hoy vamos a desarrollar gustosamente para todos y cada uno de ustedes, no sin antes y como siempre invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campanita de notificación, a que apoyes nuestra misión, a que apoyes precisamente nuestras enseñanzas a través de un valiosísimo like. Muchas veces el espectador no tiene realmente la claridad de la importancia de un sencillo live, porque de esta manera y con esta acción, la plataforma a través de la cual usted está viendo en este instante nuestra enseñanza, pues ayuda a recomendar la misma. Ahí repito la importancia de tu apoyo mediante un live. Sin más, comenzamos a desarrollar el tema que tenemos previsto dentro de nuestro curso de autoliberación espiritual para esta ocasión. Fíjese que desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española, define al hereje de la siguiente manera: del latín tardío aereticus y del griego aikéticos o airéticos. ¿Qué nos dice o qué nos explica? ¿Cuál es el concepto que maneja el diccionario de la Real Academia Española para definir a un hereje? Un hereje es la persona que niega algunos de los dogmas establecidos en una religión. Ese es un hereje. Una persona que niega, que no acepta un dogma, que ha impuesto a veces a sangre y fuego una, entre comillas, religión. Por este hecho, ya es conocido o considerado un hombre o una mujer como un hereje. Otro concepto que también maneja el diccionario de la Real Academia Española define al hereje, es decir, a la persona que está ejerciendo la herejía, como un disidente, como alguien que se aparta de la doctrina o de las normas de una institución. Si nosotros nos apartamos de una institución espiritual, si nosotros no aceptamos las normas de una institución religiosa, espiritualista, entonces te conviertes en hereje. ¿Ves? Porque no estás aceptando esa institución. Les voy a confesar desde ya algo. Desde este punto de vista estrictamente intelectual que define el diccionario de la Real Academia Española, entonces el que le está hablando, este servidor, es un hereje por no aceptar normas institucionales, a veces hasta sádicas, que imponen las instituciones espirituales o religiosas. Verdaderas normas esclavistas, abusivas, explotadoras, demoníacas, satánicas, que imponen
muchas instituciones espirituales, religiosas, algunas de ellas con gran poder, otras poder, digamos, social, poder político, incluso poder económico, otras no tanto. Pero fíjate que eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia. Si usted es disidente, es decir, si no estás de acuerdo con las ideologías, con las normas, con las costumbres de alguna forma religiosa, eso te convierte en un hereje. Por eso le decía que desde ese punto de vista, y solo desde ese punto de vista, entonces particularmente sería un hereje. Porque fíjate, el primer concepto que hemos tratado en esta ocasión es que un hereje es una persona que niega un dogma, que ha impuesto, que ha establecido una institución, una forma disque, ahora sí lo voy a decir, disque o supuestamente religiosa, hablando en términos coloquiales. Pero vamos a ver qué es un dogma. ¿Qué es eso que están imponiendo o que han impuesto muchas formas religiosas? Nuevamente, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, un dogma es una proposición tenida por cierta y como un principio innegable. Es decir, un dogma son aquellos postulados, son aquellos, como dice el diccionario de la Real Academia Española, principios que no se pueden negar. Son aquellas creencias que han impuesto a sangre y fuego las supuestas religiones o los supuestos líderes espirituales y religiosos y que usted, un ser humano, no puede debatir, no puede, en este caso, contrariar. ¿Por qué? Porque si los contraría, eso te convierte en un hereje. ¿Ves? Por ejemplo, Dios es solo uno. Ese es un dogma. Solamente uno. Y si usted no está de acuerdo, aún teniendo argumentos con ese dogma, eso te convierte en hereje. Un dogma es, por ejemplo, voy a colocar dentro de la Iglesia Católica, ellos hablan de la infalibilidad, es infalible, su líder espiritual, su rey, es infalible. Y si usted dice, pero discúlpame, para mí ese rey comete tantos errores o más que yo como pecador, hablando en primera persona, o que cualquier otro humano, ser humano, si usted se niega a aceptar eso, entonces aquello te convierte en hereje. Y así podríamos, a ver, colocar miles y miles de ejemplos. Si usted no acepta ese principio, esa idea que para ellos es innegable, repito por enésima vez, te estás convirtiendo en hereje. ¿Qué es un dogma? Realmente son las creencias o el compendio, el conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligatorio para los seguidores de cualquier religión. Imagínense usted, un hereje es el que no acepta el dogma de una determinada religión. ¿Pero qué es un dogma? Repito, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es el conjunto de creencias de carácter indiscutible. Usted no tiene derecho a discutir, a pensar a nada. Y que es obligatorio, es decir, cuando te están obligando es una forma de esclavitud, ¿no? La que te están ejerciendo. Pero eso lo han hecho las instituciones religiosas, eso lo han hecho las religiones. Entonces, por enésima vez, un dogma son el conjunto de creencias de carácter indiscutible, de carácter obligatorio, óigase bien, oído a tambor, para los seguidores de cualquier religión. Y cuando usted no está de acuerdo con que algo es indiscutible o cuando que algo te lo estén imponiendo y te lo estén obligando, eso te convierte en un hereje. Ah, pero vamos un poquitico más allá. Vamos a saber o vamos a estudiar muy brevemente qué es una creencia. Nuevamente y de acuerdo, porque eso no lo estoy inventando, no lo está inventando este servidor, no, señor. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Una creencia, ¿verdad? Es el acto de creer. Pero ¿qué será creer? Creer es tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Bendito sea Dios.
diría, o dice este servidor, bendito sea Dios. Una creencia es tener algo, por cierto, sin haberlo conocido de manera directa, sin que esté comprobado, sin que esté demostrado. Esa es una creencia. Entonces, en conclusión, cuando usted no está de acuerdo con un dogma, cuando usted no está de acuerdo con una creencia que te están imponiendo de manera obligatoria, que te dicen que no puede discutir y que además eso que dicen que no se puede discutir, que tienes que aceptar de manera obligatoria, pero que a su vez no es comprobado, no es demostrable, si usted va en contra de este tipo de pensamiento, pues eso te convierte en hereje. Por eso yo decía que los herejes es un término que han acuñado los líderes espirituales, las grandes religiones del mundo, gracias a su gran poder e influencia política, a su influencia social, a su influencia económica, ¿verdad? A su influencia en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano. Pero que cuando nosotros lo estudiamos a profundidad, ese término de herejía o de hereje en buena medida no debería de existir. No por lo menos para una persona, para un hombre, para una mujer con 4 dedos de frente y que en este caso tiene libertad de pensamiento, libertad de conciencia, incluso libertad de expresión, como principios humanos universales con los cuales cuenta todo ser humano. Si nosotros analizamos a fondo este término de herético, de hereje, que impusieron de manera sádica, de manera criminal, de manera vergonzosa, demoníaca y satánica, los falsos líderes espirituales, debería de ser execrado de nuestro diccionario, de nuestra lengua e incluso de nuestras propias culturas, porque es un término que no se corresponde ni siquiera con la verdadera o con una pizca de inteligencia humana, con una pizca de conciencia humana. Lamentándolo mucho y emulando siempre, igual que en todas nuestras enseñanzas, en todo nuestro video, emulando de manera fiel las enseñanzas del gran avatar de Acuario, nosotros pues le decimos que las grandes religiones del mundo, pretendiendo en su miopía exegética, es decir, en su ceguera interpretativa, ellos han creído tener acaparada la verdad de manera exclusiva, de manera total y absoluta, hasta ese extremo de orgullo místico satánico, hasta ese extremo de orgullo místico infernal, demoníaco, han llegado las grandes o muchas de las grandes religiones del mundo, creyéndose a sí misma en su megalomanía, en su delirio de grandeza, tener acaparado toda la verdad y que ellos son los únicos herederos de manera exclusiva, total y absoluta de la misma. Ellos, los grandes comerciantes de almas del mundo, demarcaron fronteras al pensamiento místico. Ellos, los comerciantes de almas, pusieron barreras al sentido piadoso y cercano, y cercaron, dice el gran maestro, esos límites con alambradas de púa prohibicionista y censuras eclesiásticas. Eso es lo que hicieron las grandes religiones. Y no solamente las grandes religiones, incluso las minúsculas, enanas, insignificantes sectas espirituales en nuestro planeta Tierra han usado las mismas estrategias esclavistas
infames para dominar el pensamiento, la conciencia, la libertad de los seres humanos. Este servidor que está acá lo dice con conocimiento de causa, porque por muchos años fue parte de una institución, así lo digo, religiosa, la cual adoptó precisamente aquellos espantosos, tenebrosos principios que su fundador en algún momento denunció, y es lo que en este instante acabo de compartir con todos ustedes. ¿Por qué? Soy testigo directo, con conocimiento de causa, de que incluso instituciones no tan grandes, de pronto con unos principios extraordinarios, pero que se perdieron en el camino, se extraviaron en el camino, gracias a su orgullo místico, gracias a su satánico e infernal orgullo místico, y lo digo bien acentuado. ¿Por qué? Porque llegó un instante en el cual ellos también decían, nosotros somos los únicos, así el yo, el ego, el diablo de primero, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Copiaron exactamente los mismos errores de todas las instituciones o las grandes, no voy a decir todas, pero por lo menos de la mayoría de las grandes formas religiosas. Y empezaron a colocar barreras al pensamiento. Mira, tú no puedes leer más libros que no sean del venerable maestro Samael Aún Weor, así literalmente. Usted no puede leer más libros, usted nada más lee esto que está acá, lo que nosotros queremos o a lo que nosotros nos interesa que usted lea. No, señor, hasta aquí. Ellos colocaron fronteras al pensamiento místico, lo mismo que enseñaba su gran maestro y sus herederos, que luego se erigieron como grandes maestros. ¿Ven? Ellos colocaron alambradas prohibicionistas. Si usted se aleja 3 meses de mi institución, quedas automáticamente expulsado. Tienes que hacer un curso de reingresante. Tontería, basura intelectual. Eso no tiene otro nombre. Y perdone mi lenguaje combativo, porque es que la mayoría de las instituciones se pierden en el camino. Yo no he visto hasta ahora, es muy difícil, sí hay excepciones, pero no he visto a un padre, una madre, cuyo hijo se aleje 3 meses, 6 meses, un año. Pongo un ejemplo. Muchos señores cubanos han tenido que salir, sin querer hablar de política, pero han tenido que salir de su país y pasan años sin ver a sus padres. Muchos venezolanos se han convertido, que son mis compatriotas, por cierto, se han convertido o nos hemos convertido en migrantes forzados. Y todavía no he visto, siempre habrán excepciones, igual que en el aspecto espiritual, en el aspecto religioso siempre van a haber excepciones, pero yo todavía no he visto al primer padre, a la primera madre, que luego de tener 1, 2, 3, 5, 7 años sin ver a su hijo, en lo que el hijo regresa a su casa, el hijo pródigo, le tiren la puerta en su cara o le diga, esta ya no es tu casa, ya no te puedo aceptar. Pero hay instituciones espirituales, imagínense ustedes, si eso lo hace un hombre, como dice en la Sagrada Escritura, o una mujer pecadora para con su hijo, ¿verdad? Y lo recibe con los brazos abiertos, ¿qué hará entonces? ¿O cómo no va a ser nuestro Padre Celestial para recibirnos con los brazos abiertos? Pero en algunas instituciones espirituales, si usted se aleja por cierto tiempo, claro, te van a colocar cualquier cantidad de excusas, que se te apaga la velita, que se te apaga el alma, que se te apaga la esencia y todo aquello cuentos baratos, que no vale un centavo partido por la mitad, pero con la única excusa de poder institucionalizarte. Y si quieres entrar, debes realizar un nuevo curso institucional, en el cual lo único que te enseñan es a respetar la institución. Tienes que respetar la institución, la institución, la institución, la institución. Es decir, son sectas, sectas que lo único que buscan es dominarte y esclavizarte, donde usted es el producto, en donde usted es el mejor negocio que tienen. Ya se han hecho la inmensa mayoría de las formas espirituales, explotan al ser humano. Usted, nosotros los seres humanos, somos el producto. Nosotros somos su mayor adquisición. Y lamentándolo mucho,
lamentándolo mucho, grandes seres que han enseñado esto han sido traicionados vulgarmente, de manera espantosa, criminal, por muchos de sus seguidores, pues precisamente repitiendo las patrañas que desde un principio han realizado, ¿verdad? En este caso, más bien los siervos de la oscuridad, los siervos de las tinieblas, disfrazados de pseudos líderes espirituales. Para muestra un botón, ¿quiénes fueron los que traicionaron al Cristo Jesús? ¿Quiénes fueron los que realmente le condenaron a muerte? ¿Quiénes le odiaron con toda su alma negra y con todo su fétido corazón? ¿Acaso no fueron los religiosos de su época? ¿Acaso no fueron las instituciones, las estructuras de poder religioso de su época? Así fue, así es y así seguirá siendo hasta que nuestro Señor, el gran arquitecto del universo, haga la limpieza que tiene que realizar en nuestro planeta Tierra. Lamentándolo mucho, siempre habrán excepciones, pero la inmensa mayoría de las formas religiosas y espirituales colocaron, como dice el gran avatar de Acuario, carteles señalizadores con anatema, con estigma, en los que de manera simbólica se leía lo que enseñamos únicamente nosotros. Ahí está el diablo, ahí está el ego, ahí está el anticristo, es revelado y verdadero y divino. Todo lo que enseñan las demás es falso, es diabólico, es hereje, es infernal, es satánico. Entonces, como diría para el gran, recuerdo una película del gran Mario Moreno, en vez de entender amados los unos a los otros, entendimos odiados los unos a los otros. En vez de la religión o de la espiritualidad convertirse en un instrumento de amor, de unión, de confraternidad, se convirtió en todo lo contrario. Cada uno defiende su parcela, cada uno defiende su propia carpa, su propio recinto, su propio adoctrinamiento y dice lo que nosotros enseñamos, esa es la única verdad. No existe verdad. Recuerdo que en la institución que yo estaba llegaron hasta el colmo, el extremo de decir, en los únicos altares donde se expresa la fuerza y la luz de nuestro Señor el Cristo son en los nuestros, en más ninguno. En ningún otro altar se expresa la fuerza de nuestro Señor el Cristo. Que Dios los perdone porque no saben lo que hacen. Definitivamente, o de pronto sí saben lo que hacen, pensándolo bien sí saben lo que hacen. Esclavizar a las personas, explotar a las almas humanas, comerciar con las almas a veces inocentes, ingenuas de los seres humanos. Eso es lo que hacen. Porque incluso, a pesar de todos los pesares, de lo manipulado que pueda estar las Sagradas Escrituras, porque sí está manipulada, y fue encausada a los criterios, a los intereses del gran imperio, eso es cierto. Pero hay grandes enseñanzas que siguen siendo sagradas y que no han logrado, en este caso, terminar de borrar. Y una de ellas es cuando nuestro Señor Jesucristo decía, o nos daba una promesa, y decía, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Ah, pero las sectas espirituales o pseudo espirituales, así tengan 500 millones de seguidores, o tengan 100 seguidores, o tengan 4 pelagatos como seguidores, ellos pretenden decir, mira, no, aquí en los únicos altares donde se manifiesta el Cristo es en el de nosotros, en el mío, en ningún otro. Ahí está el demoníaco orgullo místico, desconociendo que Dios está en usted, está en su hijo, en su hermano, en su amigo, en el vecino, en mí, en todo, en el aire, en el agua, en la tierra, en el mar, hasta en el fuego. Pero así llega, lo repito, no sé ya cuántas veces lo he dicho, el satánico orgullo místico, para pensar que no, nosotros somos los únicos. No, señor, nosotros no somos ningún único.
Nosotros no somos dueños de la verdad absoluta. Nadie es dueño de la verdad absoluta. Y nadie, no existe un ser humano en el planeta Tierra. Y si hay humanidades en otros mundos, en otros sistemas solares o en otras galaxias, no existe ni existirá quien pueda monopolizar la presencia de la divinidad solo para ellos y que el resto del universo se quede sin la misma. No existe ni existirá. Ah, pero las sectas pseudo espirituales dicen, mira, lo único revelado y verdadero lo tenemos nosotros, porque somos los que tenemos el contacto directo con la divinidad, más nadie. Se tiene que pasar primero por este peaje, es lo que le dicen. Y aparte de eso, eche moneda, eche billetes si quiere tener acceso al mismo. Y lo que digan todo lo demás, aquella religión, aquella y la otra y la otra y la otra y la otra, todo es falso, todo es mentira, todo es infernal. Lamentándolo mucho, esa es la postura que han adoptado aquellos que dicen que tú, que yo, que aquellos que no aceptan la creencia ciega, que aquellos que no aceptan lo que no está comprobado, lo que no tiene un verdadero sustento, lo que no acepta un análisis de fondo, entonces le dicen, eres un hereje. ¿Ves? Hasta ese nivel, discúlpeme, perdonen mi lenguaje combativo, pero es que estamos cansados de que nos vean la cara, de que nos tomen de tontos y que se burlen de nosotros los seres humanos por pensar diferente, entonces te digan, eres un hereje. ¿Ves? Señores, estos sistemas prohibicionistas, ¿verdad? Encerraban sus ceremonias, rituales, leyes, códigos teológicos, teogónicos, etcétera. Y en este marco estrecho encerraban sus teorías indemostrables, abstractas, nebulosas, egoístas. Y si no estabas de acuerdo con ello, te conviertes o te convertías en un hereje. Muchas de estas grandes religiones han pretendido ser la religión universal, predicando el amor, predicando la caridad, la paz, la tolerancia, la resignación, la humildad. Mentira. Porque una cosa es de labios para afuera y otra cosa es lo que realmente practican, porque la realidad es que practicaban todo lo contrario. Vemos que en la época del oscurantismo, lo más extraordinario, lo más terrible de todo esto, es que a las personas más reacias de querer aceptar estas ridículas, estas pueriles imposiciones dogmáticas por los mercachifles, por los mercaderes del templo de Dios, pues simplemente, a ver, los persuadían, como dice el gran avatar de Acuario, con argumentos de la mazmorra o con los argumentos de la hoguera. Échele candela porque él no está de acuerdo con nosotros, córtele la cabeza, qué sé yo, mételo en una mazmorra por allí, en un hueco subterráneo, para que diga si esta es la única religión. De esa manera han esclavizado al ser humano. Gracias a Dios, por lo menos estos ataques tan extremistas quedaron en el pasado. Sin embargo, no significa que el oscurantismo haya desaparecido del todo. No significa que por el hecho de ser diferente no se te tilde de hereje, porque realmente pensar diferente convierte al verdadero hombre, a la verdadera mujer espiritual, en el enemigo número uno de la religión ortodoxa. Pensar salirse de la caja, salirse de los marcos preestablecidos, ponen a la mujer y al hombre espiritual, al hombre y la mujer, que son verdaderos águilas rebeldes, verdaderos revolucionarios espirituales, los colocan fuera de onda. Y en ese sentido son execrados del mundo espiritual y estigmatizados, por ejemplo, con el término de hereje. ¿Por qué? Porque el satánico, lo digo como por décima, no sé cuántas veces lo he dicho, el satánico orgullo místico jamás perdona. El fanatismo religioso no perdona. La ceguera espiritual no perdona porque es satánica. Y por eso que los pseudos espiritualistas, los pseudo religiosos esclavistas, no perdonan tu diferencia, nuestra diferencia, y por eso el ser humano es tildado de hereje. Existen gente que son muy religiosas, nunca han matado a nadie, de pronto no han cometido grandes crímenes, pero si se subestima
sus principios religiosos, te llenan de ira, te maldicen, te amenazan de que te van a comulgar, de que te vas para el infierno, de pronto estás en un salón y comienza a hablar el pastor, el apóstol, no sé el término que tengan, y si en ese instante no acepta la imposición de su forma religiosa, dicen, todos estamos salvos, menos el que está allá, ese que está vestido de amarillo, de azul o de rojo, ese está condenado y él se va para el infierno, derechito te manda para el infierno, y resulta que a lo mejor está ese personaje que ya te condenó, quién sabe dónde estará él, pero es porque no estás aceptando su dogma, su creencia, que a lo mejor tiene mucho de verdad, pero es que imponer un dogma, imponer una creencia es magia negra. Eso lo enseñó la Batara de Acuario. Magia negra es demoníaco. Pero resulta que estos santurrones de muchas formas religiosas, si los contradice, bueno, ellos imploran a su Dios, al Altísimo, el castigo divino que caiga sobre ti. Nosotros sabemos que eso pasa en muchísimas formas religiosas. No vamos a nombrar una en particular, pero sí pasa. Mis apreciados, mis estimadas, hay hombres profundamente religiosos, extraordinariamente espirituales y que no pertenecen a ninguna forma religiosa. Que sus rodillas se quiebran única y exclusivamente ante el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Que sus rodillas, ¿verdad? Y su cerviz se inclina solamente ante el Padre Celestial y no ante infames, degeneradas instituciones espirituales y religiosas. Y solo el hombre revolucionario, solo el águila de rebelde logra la verdadera revolución de la dialéctica y logra realmente fusionarse con lo que es su propia verdad. Mis apreciadas, mis apreciados, no hay motivos que justifiquen las guerras religiosas, muchas de ellas bien disimuladas, pero a la vez espantosamente dañina. Es absurdo calificar a los demás como infieles, como herejes, como paganos, porque no pertenecen a nuestra forma religiosa. Dicen los grandes maestros de la Logia Blanca, que fuera, digamos, de las cúpulas, de los recintos donde muchas veces se reúnen los supuestos cristianos, hay más personas salvas que dentro de las mismas. Precisamente porque se han liberado de ese espantoso orgullo místico. Decía el gran avatar de Acuario, que los principios espirituales que manejaba o que maneja un brujo del África son los mismos principios espirituales que maneja un aristócrata, arzobispo, en cualquier catedral europea, pero que por la falta de respeto, lamentándolo mucho, se han realizado cualquier cantidad de atrocidades, de crímenes, de espantosos e indescriptibles delitos, falsamente en nombre de Dios. Jesús, precisamente, el divino gran rabí de Galilea, enseñó que todos los seres humanos podemos conseguir el camino de la verdad y Él nos iluminó hacia ese sendero de la verdad. E incluso a través de sus enseñanzas enseñó la revolución de la dialéctica, no de manera literal, obviamente no lo vas a conseguir en ningún versículo, pero sí en el hecho. La verdad se hizo carne en Jesús y hará carne en algún momento en todo hombre que logre su verdadera revolución integral en cada ser humano. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, normalmente no podemos concebir jamás al Cristo como un Cristo íntimo, como un Cristo que tiene una esencia, una partícula en cada uno de nuestros corazones, sino que nos han adoctrinado o nos han dogmatizado, más que adoctrinar, nos han dogmatizado, adorando a un Cristo de palo que no ve, a un Cristo de yeso que no huele, que no siente, que de nada sirve y de nada vale. Eso es lo que han enquistado en nuestras mentes, en nuestros cerebros y en nuestra psiquis. Esclavitud espiritual. Y que si no la aceptas, por la lógica, por tu conciencia, por tu propio fuero interno, entonces eres considerado como un hereje. Cuando uno declara, como decía el gran avatar de Acuario, este gran realismo crístico, universal, revolucionario del Cristo rojo a la humanidad, entonces te toman de loco, de sacrílego, de blasfemo, de traidor,
de malvado, de profanador, etcétera, 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 porque desconocemos nuestra propia naturaleza espiritual. Lamentándolo mucho, las multitudes siempre se equivocan. Ahí les coloco en pantalla. ¿Cuándo eligieron entre Jesús y a Barrabás? O cuando les tocó elegir, ¿a quién eligieron? Al maligno. Eso es mentira, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es falso, eso es politiquería. El pueblo en las votaciones normalmente se equivoca. Se equivoca. ¿Por qué? Porque la humanidad está dormida. Nosotros, los seres humanos, estamos dormidos de conciencia. ¿Ves? Y por eso, por estar dormidos de conciencia, terminamos crucificando y llevando al Cristo al Gólgota, al monte de las carabelas. Y por eso él exclama: perdónanos, Señor, porque nosotros como humanidad no sabemos lo que hacemos. El Cristo en sí mismo es uno, universal y cósmico. Y por eso se ha dicho que es la unidad múltiple y perfecta. Y así como está en los cielos, también está en ti, está en mí y está en todo ser humano. Por eso es inaceptable que por el hecho de pensar diferente seamos tildados o calificados de herejes. Mis apreciados amigos, mis apreciadas amigas, como siempre, infinitas gracias por habernos acompañado en esta disertación, y que la luz del Cristo, como decía el conde Saint Germain, brille en ti, que nada de este mundo te lleve a arrodillarte ante los intereses de una institución o ante los medios